Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Y antes de presentarme y comenzar este mensaje, quiero recordarte que el domingo 6 de abril estaremos celebrando bautismos en todos nuestros campus. Así que prepárate. Si nunca te has bautizado, no dejes pasar esta oportunidad. Y bueno, bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de la iglesia. Si estás aquí por primera vez en alguno de nuestros campus, siéntete más que bienvenido. Estamos para servirte y al final en cualquiera de nuestros campus va a haber un grupo de personas extraordinarias para acercarse, conocerte, entregarte un regalo y orar por ti. Queremos mandarles un saludo a todos. Hoy es Domingo Global, es un domingo en donde conectamos a nivel global en un mismo mensaje. Así que especialmente quiero tomar un momento para mandar saludos a nuestra iglesia en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Colima, en Ajijic y también en Houston. Bienvenidos y espero que Dios nos hable en este día. Como cada semana quiero poner este tiempo en manos de Dios. Te invito a que me acompañes para orar por este mensaje. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir la palabra de Dios. Quiero orar como siempre por un pastor de mi ciudad y su iglesia. Hoy queremos pedirte por la iglesia Vidas en Victoria y sus pastores Julián y Susi Olivas. Te pido que les bendigas, que les protejas, que estés con ellos, que tu Espíritu Santo los guíe, que su iglesia siga avanzando el reino de Dios y que tu provisión y tu protección esté sobre su familia. También te pido por este mensaje, Señor, te pido que no solamente recibamos información, sino transformación. Que tu Espíritu Santo nos rete, nos desafíe y que juntos podamos crecer de acuerdo a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos llegando al capítulo número 5 del libro de Santiago. No sé cómo te ha parecido este tiempo. A mí en lo personal me ha retado muchísimo, me ha desafiado, pero también me he sentido muy emocionado de aprender cosas sumamente prácticas y consejos que Dios nos habla a través de la Escritura que podemos poner por obra de forma inmediata. Así que hoy vamos a continuar. Hoy titulé el mensaje de este día, El Gran Final. El Gran Final, vamos a ir de lleno a la Escritura, Santiago 5, todo el capítulo completo, y lo vamos a dividir en 6 puntos. Si estás tomando notas, vamos a hablar acerca de 6 puntos que Dios está hablando en su palabra en esta escritura. Así que vamos con la primera parte y dice: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que los esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Y el primer punto que quiero compartir contigo lo titulé Tesoro. Y Santiago nuevamente empieza haciendo un llamado a la justicia. Es una palabra fuerte para aquellos que tienen una posición económica privilegiada. De hecho, utiliza la palabra claramente a los ricos. Y lo que él desea a través de estas líneas es que tú y yo podamos entender el uso adecuado de la bendición de Dios para nuestras vidas en cuanto a finanzas se refiere. En los años que tengo vivo y en los años que me ha tocado liderar la iglesia, he podido entender y ver con detalle cómo el manejo de nuestro dinero es una extensión de lo que hay en nuestro corazón. Así que de la forma y de la sanidad que tengas en tu corazón depende cómo vas a usar el dinero. Y desde ahora te digo, el dinero no es malo, el dinero es una bendición, el dinero es algo muy necesario. Pero lo que Dios espera es que tú y yo podamos darle el uso
adecuado y el uso bíblico a nuestro dinero. Y me encanta Mateo 6:19, también nos desafía de esta manera: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Y yo creo que en realidad cuando lleguemos al cielo, muchos de nosotros vamos a poder darnos cuenta y sentirnos satisfechos que lo mejor que pudimos hacer con nuestros tesoros fue ponerlos en el cielo y no aquí en la tierra. No está mal que podamos anhelar tener una casa, cambiar de coche, tener buena ropa, hacer viajes, buena educación para nuestros hijos, tener acceso a servicio médico. Todo eso está bien. El problema es que muchas veces en el manejo del dinero lo único que hacemos es enfocarnos en el aquí, en el ahora, en este mundo, y nunca nos damos cuenta que nuestro dinero en las manos de Dios tiene la posibilidad de marcar la vida eterna de muchas personas que probablemente aún no lo conocen. Así que por eso Santiago nos dice, ¿saben? No está mal que tengan dinero. El problema es que no tengan la visión y el uso adecuado que Dios espera a través de la bendición que nos ha dado a cada uno de nosotros. Seguramente cuando lleguemos al cielo, muchos de los que hemos entregado nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra vida, podremos comprobar que es lo mejor que pudimos hacer en esta temporada en la tierra. Que tú y yo podamos tener pasión por seguir extendiendo el reino de Dios, que tú y yo podamos tener pasión por seguir alcanzando a más personas y que tú y yo podamos tener pasión para que muchas de las cosas que Dios ponga en nuestra vida, especialmente dinero, tengamos la sabiduría para poderlo usar para extender su reino aquí en la tierra. El verso 4 es otra amonestación acerca del dinero que también hace Santiago y dice: así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Es interesante ver que se les pagó. Dice que se les estafó con el salario, pero se les pagó un salario. El dinero que no les pagaron clama contra ustedes. Los reclamos de quienes cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciéndose todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y mi punto número 2 es administrador. Y lo que Santiago quiere decirnos aquí es que tú y yo tenemos la responsabilidad de que cuando Dios nos ha bendecido con dinero, si tenemos a cargo gente a la cual nosotros empleamos o tenemos trabajadores, tenemos que preocuparnos porque puedan tener los mejores salarios del mercado, que podamos bendecir sus vidas, que estemos al cuidado de ellos, que podamos tener una relación cercana y que no solamente los veamos como máquinas que desempeñan un trabajo y no hagamos nada más por ellos. Porque el dinero, vuelvo a decirlo, es parte de lo que Dios pone en nuestras manos para poder bendecir a otros. Es interesante también saber que las empresas grandes o cualquier empresa por el tamaño que tenga, es imposible que pueda funcionar sin las personas que colaboran en ella. Así que mucho del éxito de una empresa se debe también a los colaboradores y a las personas que entregan su vida día a día durante muchos años para servir en un lugar o para servir a tu vida. Por eso Santiago nos dice que nosotros tenemos que ser generosos y tenemos que entender también que el dinero no es nuestro, ni nuestra vida. Podemos muchas veces pensar, es mi dinero, es mi vida, pero estamos totalmente equivocados. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, tú y yo solamente somos mayordomos, o en otras palabras, administradores durante un tiempo determinado mientras lo tenemos en nuestras manos. Y lo puedo comprobar.
tu dinero no es tu dinero. El día que te vayas de este lugar no te vas a llevar absolutamente nada. Por lo tanto, no es tuyo. Lo único es que Dios lo ha puesto en tus manos durante una temporada para que lo puedas administrar con sabiduría y con inteligencia, de acuerdo a lo que Dios nos dice. Primera de Timoteo 6:10 dice esto: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y creo que esta es una forma de saber si tenemos amor al dinero o no. Si solamente estamos preocupados de una forma egoísta por lo que nos interesa, por lo que deseamos, o si realmente hay en nosotros un corazón generoso que está dispuesto a diezmar, que está dispuesto a ofrendar, que está dispuesto a darle al necesitado, que está dispuesto a poder utilizar sus recursos para extender el reino de Dios y su obra. Es muy sencillo cuando tú y yo podemos ver si lo más importante es el dinero y si el dinero determina nuestras decisiones y controla nuestras vidas, o si nosotros señoreamos sobre el dinero y nosotros decidimos qué vamos a hacer con el dinero y que el dinero sea alguien que nos sirva a nosotros y no nosotros podamos estar sirviéndole a él. Continuando en el verso 7, el título de esta porción de la escritura es paciencia y perseverancia. Y dice nuevamente Santiago, lo hemos visto en repetidas ocasiones: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias y el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos, y ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Y a lo largo de los 2000 años que tenemos viviendo después de Cristo Jesús, la iglesia constantemente ha estado hablando acerca de la venida de Jesús, y Cristo viene pronto y la venida está cercana, y también decimos que las señales de lo que está pasando en el mundo son señales que pueden apuntar a que pronto va a regresar Jesús. Y algunas de las posiciones que más me gustan de teólogos las voy a comentar ahora, pero cuando hablamos en la iglesia acerca de la venida de Jesús y cuándo viene y que viene pronto, realmente en Hechos 1:17 Él nos dice en la escritura lo siguiente: Jesús, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Dice el verso 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y realmente la gente le está preguntando a Jesús constantemente: ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo es tu venida? Pero el tema de los teólogos que leí que me gusta es que tú y yo realmente tenemos que vivir nuestra vida como si Cristo fuese a regresar el día de mañana. Esa es la cosa atrás de esta frase o atrás de esta promesa bíblica. Tú y yo tenemos que estar preparados. En otras palabras, si supieras que te queda una semana de vida o 2 semanas de vida, ¿vivirías igual o harías cambios? ¿Estarías listo para encontrarte con Jesús o habría cosas de las cuales te hubiera gustado arrepentirte o modificar? Por lo tanto, mi desafío para ti es que si tu respuesta es que sí estás listo, estás caminando en un camino de acuerdo a lo que Dios espera para tu vida. Pero si tu respuesta es que no estarías listo o que te gustaría utilizar tu tiempo de otra forma o cambiar algunas de las cosas que estás haciendo el día de hoy, probablemente me gustaría animarte a que lo hagas. Tú y yo tenemos que vivir en nuestra vida cristiana bajo la cobertura y la unción y la dirección del Espíritu Santo, como si Jesús fuese a regresar el día de mañana. Y por eso para mí es tan difícil no asistir a la iglesia. Lo he compartido demasiadas veces, pero cuando estoy de vacaciones, cuando estoy fuera incluso de México y sé que hay oportunidad de ir a alguna iglesia
o tengo oportunidad de estar en otro país, siempre el domingo quiero estar en la iglesia. ¿Sabes? Si tú y yo viviéramos como si Jesús fuese a regresar mañana, creo que no dejaríamos pasar el día de hoy sin hablar con Él, sin leer nuestra Biblia, sin poder ayudar a alguien. Y si fuese domingo, por supuesto que todos iríamos a la iglesia y no cabrían las personas en la iglesia. Así que recuerda, Dios es el que desea que vivamos como si estuviéramos en los últimos tiempos, y este fue mi punto número 3, últimos días. Quiero avanzar al verso 9 que dice, verso 9 dice: hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está en la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y no sean condenados. Y mi punto número 4 es resistir. Esta palabra que nos está hablando en esta escritura en el original tiene el significado y es diferente a las que se usan en otras partes de Santiago, pero lo que significa realmente es resistencia inquebrantable, voluntaria. Esto es que tú y yo podamos soportar mucho bajo una carga. Y lógicamente Santiago está haciendo una referencia a Job, que por cierto es el libro más antiguo de la Biblia, es el primero escrito antes de Génesis. Nuestra Biblia está acomodada de una forma diferente, pero el libro más antiguo es Job. Y Santiago nos da una referencia de que tú y yo tenemos que aprender a resistir como resistió Job. Cuando conocemos la historia de Job, es una historia muy contrastante, en donde podemos sentirnos desgarrados, podemos sentir que Dios está siendo injusto con él. Job tiene todo en la vida, tiene una esposa hermosa, tiene hijas, tiene muchísimo dinero, es un hombre próspero, es un hombre rico, y de la noche a la mañana pierde absolutamente todo lo que tiene. No solamente eso, además está enfermo y probablemente pueda morir a causa de esta enfermedad. Tiene a su esposa, es lo único que Dios le deja. Y la esposa le dice constantemente: hey, yo creo que estás mal, Job, porque tú deberías de maldecir a Dios. Dios no te ama, Dios no te quiere, mira todo lo que ha hecho en tu vida, te quitó todo esto. Pero Job sabe mantenerse sin quejarse y sin blasfemar en contra de Dios. ¿Sabes? Creo que en nuestra vida cristiana vamos a pasar tiempos de alegría, tiempos de felicidad, tiempos de plenitud, pero sin duda alguna vendrán tiempos de quebranto, vendrán tiempos de dolor, vendrán tiempos de frustración. Va a haber momentos en los que perdamos a un ser querido, va a haber momentos en donde podamos estar quebrantados económicamente, va a haber momentos en donde la enfermedad llegue y toque la puerta de nuestra casa, va a haber momentos en donde nuestros hijos van a tener errores y como padres vamos a sufrir la consecuencia de estos errores. Pero lo importante de esto es que tú y yo podamos saber que tenemos que resistir, que tenemos que confiar, que tenemos que saber que Dios está presente. Y me encanta cómo Mateo también, después de decirnos que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, hay otra promesa que Él nos dice: en este mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días. Así que el dolor en nuestra vida y las pruebas, como lo hemos visto en los capítulos anteriores de Santiago, tienen en gran forma el objetivo de sacar lo mejor de nuestra fe, de poder aprender a confiar en Dios totalmente, de no confiar en nuestro dinero, de no confiar en otras cosas, sino tener plena y completa, absoluta confianza en Cristo Jesús. Y
podemos tú y yo aprender en esta vida a resistir. Lo cual nos lleva al final casi de la carta y se me hace increíble la manera como él termina. Creo que por eso titulé el mensaje El Gran Final, porque lo que estamos a punto de leer es algo increíble, es como la conclusión de todo lo que nos ha hablado durante estos 4 capítulos. Y dice el título de la porción de la escritura, dice el poder de la oración. Obviamente, Santiago era hermano de Jesús. Si alguien estuvo cerca y pudo observar el poder de la oración, fue Santiago. Así que Santiago quiere hacernos ver la importancia de la oración. El verso 13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Y me encanta cómo termina Santiago. Hay una parte más que vamos a ver, pero me encanta cómo empieza a decirlo. Y a veces tenemos situaciones en nuestra vida tan difíciles, tan complicadas. Muchas veces llega contigo alguien de la iglesia, se acerca, pastor, te dice algo que le está pasando, te dice algo que está sufriendo. Mi punto número 5 es la oración. Y lo único que tú puedes decirle es, sabes, vamos a orar. Y a veces personas se te quedan viendo raro como, ¿cómo vamos a orar? ¿No hay otra cosa que puedas hacer? ¿No se podrá hacer algo diferente? ¿No hay algo más? Y muchas veces la respuesta es, vamos a orar. Y pareciera que esa respuesta pudiese ser demasiado sencilla o simple. Pero créemelo, esa respuesta es la respuesta más poderosa que podemos tener en nuestra vida. Y la oración debería de ser lo número 1 en nuestras vidas, debería de ser lo más importante y debería de ser nuestra primera opción. Y aquí Santiago nos da una receta de lo que está pasando en cuanto a la oración. Lo primero que dice es, ¿tienes algún problema? Entonces ora. Y me encanta, Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, oren por todo. En cambio, oren por todo. Lo vuelvo a decir, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Tenemos que desarrollar una vida de oración. Este miércoles pasado en Guadalajara tuvimos nuestra reunión de oración y asistieron casi 180 personas. La reunión estaba llena, el ambiente estaba espectacular, gente llorando, recibiendo de Dios. Sabes, la oración es para el espíritu como el alimento para nuestro cuerpo. La oración es para el espíritu como el aire para nuestro ser. No podemos darnos el lujo de vivir sin orar. México está atravesando momentos muy difíciles y tú y yo tenemos la responsabilidad de orar porque tenemos acceso a nuestro Padre y no podemos quedarnos sin orar. Así que tú y yo tenemos que seguir orando con mucha fe. Lo segundo que Santiago dice es, si alguien está agradecido o feliz, entonces cante alabanzas. Y creo que esto tiene que ver con agradecer a Dios, con reconocerlo. Cuando nos va bien en la vida también tenemos que aprender a reconocer a Dios, su bendición, su provisión, su sanidad, su socorro. Tú y yo tenemos que desarrollar una vida de gratitud en donde probablemente y constantemente estemos alabándolo por lo que es Él y por lo que está haciendo en nuestras vidas. Otra de las cosas que no están en mis notas y que quiero decirte es que
ahorita lo voy a decir adelante, pero también habla acerca de la oración por los enfermos. Lo tercero que Santiago nos dice es que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite. Y los ancianos de la iglesia son los líderes. Y la idea es que tú y yo podamos seguir creyendo que Dios puede sanar a las personas. Hemos visto una cantidad de testimonios en diferentes iglesias a lo largo de este tiempo en donde Dios ha sanado a muchas personas. Ahora, quiero hacer una aclaración pertinente. Cuando Santiago nos dice que tenemos que ungir a las personas con aceite, muchas veces en la iglesia cristiana en general hemos malentendido esta parte y podemos utilizar un aceite pensando que es un aceite especial, que es un aceite poderoso, pero no. A lo que Santiago se refiere en esa escritura es a la palabra aleipo, y no es una palabra común para una unción ceremonial o religiosa, sino que es un término usual para frotar medicina. Lo que se hacía en esa época es que probablemente mucha de la medicina era a través de aceites, y lo que hacían los ancianos, además de orar, era ponerle medicina, ungirlo con medicina, y el contacto para el enfermo era muy importante y se sentía amado, se sentía querido. Pero tenemos que saber y reconocer que siempre que Dios sana a alguien, Él es quien lo hace. Nuestra función y responsabilidad solamente consiste en poder orar por las personas y saber que Dios es el que hace la obra. En el 15 dice que una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Y esto nos lleva a lo que dice a continuación: confiésense los pecados los unos a los otros. Y lo que tiene que ver aquí es que, sabes, tú y yo, y lo hemos visto en repetidas ocasiones durante toda la epístola de Santiago, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos y reconocer lo que está mal para que podamos estar abiertos a un cambio. Cuando tú y yo confesamos con alguien más, lo que hacemos es reconocer que estamos metidos en un problema. Y me encanta poderlo ilustrar de esta forma. Mi hermano Roberto es un cirujano plástico reconocido en la ciudad y generalmente lo que él hace más es reconstrucción, es cirugía plástica reconstructiva. Y él, por ejemplo, gente que de repente pierde el dedo en un accidente, vuela el dedo por allá, le llevan el dedo en una hielera y se los pega. Pero una de las operaciones que me platicó que más me han impactado fue una persona que literalmente se amputó el brazo completo y llegó con su brazo en una hielera para que Roberto le pegara el brazo. La historia es muy larga. En el seguro no querían aceptar que hiciera la operación porque iba a llevar mucho tiempo, muchas horas, muchos procedimientos, pero finalmente pudo llevarla a cabo y colocar el brazo y recuperar la movilidad en esta persona. Pero lo que te quiero decir con esto es lo siguiente: muchos de nosotros podríamos llegar con un médico y con nuestro brazo amputado y el médico podría decirnos: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que te pasa? Y muchos de nosotros podríamos contestar: nada, no tengo nada, no necesito nada. Aunque para muchos pueda ser evidente que estamos sin un brazo, mientras tú y yo no reconozcamos y pidamos la ayuda para poder cambiar esta parte o para arrepentirnos en algo en nuestras vidas, Dios no va a hacer nada. Dios no va a intervenir. Tú y yo tenemos que llegar y reconocer: sabes, se me fue el brazo, lo perdí, necesito de tu ayuda, necesito de tu restauración, necesito de tu sanidad. Y ahí es cuando Dios puede operar un milagro de cambio en nuestra vida. Estamos en este mundo para transformarlo, pero también estamos en este mundo para ser transformados por Él. Dios desea de cada uno de nosotros que podamos ser la mejor versión de cada mismo y que Él siga transformando nuestras vidas día tras día. Así que me encanta cómo Santiago nos está hablando del poder de la oración y que a través de la oración podemos hacer muchas cosas.
Dice, la oración ferviente de una persona tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Imagínate, da resultados maravillosos. Y lo que no tenía en mis notas y mientras leí, Dios trajo a mi vida, es que nos da el ejemplo de Elías. Y es increíble porque Elías, dice la escritura, me encanta cómo lo dice. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. La diferencia entre el profeta Elías y tú y yo solamente era la fe que tenía y la cercanía y conocimiento del poder de Dios. Así que muchas veces tú y yo buscamos que alguien ore por nosotros, buscamos que un líder, que un pastor, no está mal, lo acabamos de leer, pero ¿sabes? Lo que Santiago quiere decirnos es que tú y yo, con la fe y con la convicción y el conocimiento de Cristo Jesús, la certeza de que habita en nuestras vidas, tenemos el poder para que sucedan cosas increíbles y maravillosas. Muchas veces en nuestra vida no vamos a tener el suficiente tiempo de buscar a alguien para que pueda orar por nosotros. Muchas veces el pastor no va a estar y tú y yo tenemos que aprender a orar. Oramos al mismo Dios del cual oró Elías hace 2000 años y que ese Dios pudo hacer que se detuviera la lluvia durante 3 años y medio. Recordemos que Santiago nos dice que no recibimos porque pedimos solamente para nuestros placeres. Así que es lógico que la oración tiene que tener un sentido espiritual y que tú y yo tenemos que buscar a Dios de acuerdo a sus planes y propósitos. Pero la oración puede hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Finalmente, en el verso 19, dice restaurar a los creyentes que se apartan. Mis amados hermanos, termina la carta de esta forma. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Sabes? Creo que Santiago está terminando, mi punto 6 es restauración, y creo que Santiago está terminando dándonos a entender el ministerio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a las personas que nunca lo han escuchado. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de hablar de la obra de Jesús en la cruz hace 2000 años. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de poder explicarles a las personas qué ha hecho y quién es Cristo Jesús en nuestras propias vidas. Porque el mundo está roto y está perdido. Y lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo fue a restaurar lo que se había perdido, fue a rescatar lo que se había perdido. Y es increíble cómo Santiago termina. Si tú le compartes a alguien, si le ayudas, si puedes hacerlo volver de un camino que está mal, entonces va a poder tener vida. Vas a poderlo salvar de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Y la muerte está hablando de la muerte terrenal y la muerte eterna. Quiero terminar este mensaje dándote la oportunidad, si tú estás hoy en algunos de nuestros campus y nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús, quiero invitarte a poder hacer una oración para que lo recibas como el Señor de tu vida. El Evangelio es la persona de Jesús que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y sabes, cuando tú y yo hacemos esta oración, lo que sucede es que su Espíritu Santo entra en nuestra vida y llena todos los huecos que existen aquí adentro. Así que si tú en este día quieres entregar tu vida a Jesús, y te aseguro que puede ser la mejor decisión que tomes el resto de tus días, te invito a que podamos orar juntos. Te quiero guiar en esta oración, pero quisiera pedir a todas las iglesias que podamos hacer la oración juntos en voz alta, porque no quiero que nadie aquí se pueda sentir exhibido o que lo está haciendo por primera vez. Esto es algo entre tú y Dios.
La Biblia también dice que si tú niegas a Jesús delante de los hombres, Él te negará delante del Padre en el cielo. Así que te invito a hacer esta oración con todo tu corazón y me encantaría guiarte. Podemos repetir: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Reconozco que soy un pecador. El día de hoy me arrepiento. Acepto tu muerte en la cruz como pago de mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en mí y me transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, estamos súper agradecidos con la tecnología que nos permite poder conectar. Somos más de 1,200 personas conectadas en un mismo mensaje y quiero animarte a que no solamente la escritura haya sido algo increíble en esta temporada de Santiago, sino que Dios permita que podamos poderla poner por obra. Síguela leyendo en el resto de la semana, sigue buscando a Dios para ver qué es lo que está hablando a tu vida y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.